¿qué tal amigos? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli en nombre de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. En este análisis de Venezuela en crisis me acompaña un destacado panel, lo presento de inmediato, la periodista Marjorie González, a quien le doy la bienvenida, periodista, expresentadora del canal Venevisión en Venezuela y actualmente ancla de El Venezolano TV, aquí en el sur de la Florida. Gracias Marjorie. También nos acompaña Juan Manuel Sucre, activista político, consultor político, destacado, politólogo, se le conoce en otras regiones del mundo, y miembro de una organización no gubernamental, Venezuela Tricolor. Una destacada periodista también, fuimos compañeros por más de 15 años en Venezuela, en Globovisión, periodista, destacada últimamente como escritora, 2 veces ganadora del Premio de Literatura Hispana Internacional 2016 por su libro Habana sin tacones y tatuajes de lágrimas, premio creado hace 20 años por el actor Edward James Olmo para premiar a la literatura hispana. También Rafael Piñeiro, a quien le doy las gracias, licenciado en Administración Pública y Psicología, fue jefe del despacho de la Alcaldía del Doral, aspira ahora, está en campaña para la sede del Consejo de la Ciudad del Doral, la silla número 4. Gracias. Rafa, bienvenido. Gracias. Eduardo Vitar, jóvenes, activistas libertarios, coordinador del Movimiento Rumbo Libertad y también activista de Resistencia a Venezuela, igual que su compañero al lado, Roderick Navarro. Roderick también es activista libertario y nos acompañan como activistas de Resistencia a Venezuela en este análisis de lo que está ocurriendo en el país. Vamos a comenzar con las últimas informaciones, recordando que esto es un resumen para ustedes en particular, los cubanos que están dentro de la isla. PDVSA, que fue controlada por Rafael Ramírez, un muy cercano colaborador del fallecido Hugo Chávez Frías, ahora le están cortando la cabeza. El gobierno de Maduro ha arrestado a varios funcionarios de Petróleos de Venezuela y quiero presentarles la información de lo que está ocurriendo y comienzo a desglosar lo que significa esta ruptura, este quiebre dentro del oficialismo. Veamos este reportaje. El embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, anunció el martes su renuncia al cargo diplomático por solicitud del presidente Nicolás Maduro. Se me ha removido por mis opiniones. Me mantendré, pase lo que pase, leal al comandante Chávez, escribió en Twitter Ramírez, quien ha sido crítico con Maduro. El divorcio del también exministro de Energía y expresidente de la petrolera estatal PDVSA con el gobierno parecía inminente tras una purga contra exgerentes petroleros cercanos a él, acusados de corrupción. Lo que hoy ocurre en PDVSA es un conjunto de acontecimientos que tienen más de 16 años. La historia de PDVSA en los últimos 15 años es corrupción, negligencia e impericia. Más de 65 directivos de la petrolera, incluidos Nelson Martínez y Eulogio del Pino, hasta hace una semana presidente de PDVSA y ministro de Petróleo respectivamente, han sido detenidos por su supuesta participación en irregularidades en la administración de la empresa. Muchos de los encarcelados son aliados de Ramírez. Esta es la esencia de lo que es Venezuela, petróleo de Venezuela. Estamos hablando del único ingreso que tiene y Ramírez se llevó todo el dinero que Chávez le confió desde el 2005 y él lo tiene en su cuenta y por eso Maduro nunca lo tocó. ¿Qué pasa? Ahorita hay un balance de poder que hace que sea difícil que aún se salga de él, pero hay más posibilidades de salir de Ramírez, sería standable. La renuncia obligada del embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, esconde varias razones que fueron expuestas por el ahora exfuncionario en su carta pública. Uno de los párrafos finales del comunicado encierra la crítica central del expresidente de Petróleos de Venezuela, que habría generado molestia en Miraflores y devenido en su remoción. La nueva forma de hacer política, con P minúscula, se ha impuesto en una comunión de intereses y bajos propósitos coincidentes con matrices de opinión de la derecha, cosa que era inimaginable en tiempos de revolución con el comandante Chávez. Bueno, hay un quiebre en el oficialismo, pero también hay un quiebre en la oposición y yo creo que los más perjudicados es el pueblo venezolano. Marjorie, ¿qué significa para ti, qué lectura le das a esto que está ocurriendo dentro del chavismo? Bueno, yo pienso que lo conversábamos anteriormente, más allá de lo que está haciendo el chavismo para desmotivar a la gente, es lo que está haciendo la oposición o dejando de hacer para desmotivar a la gente. Hoy veía a Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, quien por cierto también es economista, que decía que nunca en la historia de Venezuela, en unas elecciones, se podía predecir a través de las encuestas lo que iba a ocurrir, porque más allá de que todo el mundo espera unos altos niveles de abstención para las próximas elecciones del domingo, él decía que la propia desunión y la falta de estrategia de la unidad y de la oposición
iba a marcar posiblemente una victoria del oficialismo. Entonces, bueno, estábamos hablando de quién tiene la razón, el oficialismo, la oposición, ir a votar, no ir a votar. Yo creo que es un hecho de conciencia. Porque hay elecciones, Juan Manuel Sucre, activista político, hay elecciones este domingo 10 de diciembre, todo el mundo las ha olvidado, pero el oficialismo avanza, lleva a la oposición a sectores a votar y la gente muriéndose de hambre por falta de medicinas y por falta de insumos. ¿Qué lectura le das tú a realmente esto que está pasando, este descabezamiento de Petróleos de Venezuela por parte del madurismo? Bueno, sin duda eso es una guerra entre bandas criminales, ¿no? Por repartirse el poder. Ahora le entregaron la joya de la corona a los militares. Fíjate, va a ser la destrucción más descomunal que ha tenido esa empresa, esa industria, como pasó con las empresas básicas cuando las militarizaron, ¿no? El caso de PDVSA, sin duda alguna, y de Ramírez y de su gente, obedece a un pase de factura y busca también cambiar la imagen en búsqueda de esas elecciones, no solamente las municipales, las nacionales que vendrían el año que viene, haciendo ver que el gobierno está luchando contra la corrupción y como que si ellos no tuvieran nada que ver con el desfalco y el saqueo de estos 19 años, bueno, se lavan la cara diciendo pues que Ramírez y su entorno eran los culpables. Fíjate que a Ramírez lo acusan no por ladrón, sino por traidor. Sí, ahí se ve la costura de que el régimen no está luchando contra la corrupción. ¿Qué dice Marilena Lavoe, periodista, escritora? Yo creo que esto que está ocurriendo en el interior del chavismo deberíamos ponerle mucha más atención de la que le estamos poniendo. Esto no es solamente el argumento electoral, que también, pero esta, en mi opinión, es la endija por donde se debería colar el desmembramiento del chavismo, por crisis interna, porque ya está visto que ni con elecciones, ni con marchas en la calle, ni con nada, ese gobierno está dispuesto a abandonar el poder, porque lo que le toca minuto a minuto es atrincherarse, porque mientras más repercusión ha tenido el caso venezolano en las instancias internacionales, aunque la gente diga, es que no pasa nada, sí pasa, y han pasado cosas, y cuando murieron 125 jóvenes venezolanos en la calle, la comunidad internacional se puso al frente del caso venezolano y los políticos votaron a la calle la muerte y la sangre de los jóvenes. Entonces, la crisis del chavismo es un punto importantísimo en este momento que debería capitalizarse desde el punto de vista político. Bueno, justamente, disculpa la interrupción, en una entrevista para BBC Mundo, Ramírez decía que esto le sonaba un pase de factura por no estar de acuerdo con todo lo que estaba haciendo el gobierno de Venezuela, pero que al gobierno de Venezuela no le conviene meterse con él dice que estaba claro de que sabe mucho. Correcto, de que no está inmiscuido en casos de corrupción cuando fue presidente de PDVSA, pero maneja muchísima información y por eso no se ve, digamos, una medida en contra de él directamente, más allá de que lo removieron de su cargo. Culpan por corrupto, correcto, sino por traidor. Rafael Piñeiro. Mira, se acaba de tocar un punto importante. Ramírez incluso llegó a decir a sus mismos líderes de partido, ustedes saben que éramos 4 el día que murió Chávez, yo soy uno de esos 4. Él sabe dónde murió Chávez, que también sabemos que fue en Cuba. ¿Y en qué día? Y el día que murió. Entonces, todo lo que está ocurriendo en estos momentos con PDVSA es una lucha interna, como se acaba de decir, de repartirse la caleta, porque ahí estamos hablando de millones y millones de dólares que quieren terminar de robar. Ramírez ahora no tenemos que considerarlo como un héroe ahora de que está criticando al gobierno. Como la fiscal Luisa igualito, están culpables, tienen que pagar por la corrupción y por todos los muertos que han ocurrido en los últimos años en Venezuela. La gente joven, la gente fresca que nos está acompañando, Eduardo Vital y ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Nos está discriminando. Los estoy discriminando, disculpe. No, pero son más jóvenes, posiblemente que usted. Mira, aquí tienes la bandera, Alejandro, amarilla, azul y Tricolor, rojo. tricolor. Son dos temas diferentes, Rodrick. Eduardo, quiero preguntarte a ti como parte de esta juventud que está en resistencia contra la casta política oficialista y contra la casta política opositora, que ha ido un diálogo. ¿Qué dices tú de esta situación en particular? Vamos a comenzar con el tema PDVSA, después analizamos el diálogo. Fíjate, hay que tener cuidado con quienes se quieren desentender de sus responsabilidades en los actuales momentos. Nosotros hemos descifrado muchos problemas, tanto en el lado opositor como en el lado del gobierno, principalmente porque el régimen era un poder monolítico en principio. Ahora el régimen está totalmente atomizado, hoy el régimen se divide en clanes de poder que están enfrentados entre sí. Unos que defienden al régimen, que dependen del régimen de Cuba, y otros que defienden la teoría política de Chávez. Ahora, en el tema de las divisiones de ambos grupos, se ha provocado producto de una irrupción de una nueva forma de hacer política, que es de la resistencia. La resistencia nace siendo un movimiento social que le exige a la clase política de ambos lados cambios políticos,
al ver que no se producen esos cambios políticos, la resistencia se convierte en un movimiento político. Claro, como decía Marilena de Lavó, si carácter. ustedes no lo hacen, ya ni marchas ni salidas a la calle, hay que hacer algo nuevo. ¿Qué Así es. proponen ustedes? Le pregunto también a Rodríguez Navarro, también que es del mismo movimiento activista libertario, ¿qué proponen para la salida de la crisis? Proponemos nuestra estrategia, que es la desobediencia civil, que es desconocer a la Asamblea Nacional Constituyente como institución política y desconocer también a los actores políticos de esa cúpula narcotraficante que está en el poder. Pero también proponemos desconocer a esa clase política que se hace llamar oposición, que está colaborando con ellos. Y la resistencia se convierte, como dice Eduardo, en una iniciativa de la sociedad para recrearse políticamente en ese sentido. Esa es la estrategia. Nuestro plan tiene que ver con lo que es la intervención humanitaria para nuestro país, porque las cifras que ha dicho Cáritas y que se divulgaron en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son verdaderamente un escándalo. 300.000 niños van a morir de hambre en los próximos meses si Maduro no sale del poder. Que no va a salir si seguimos como estamos. Vamos a hacer una pausa y seguimos analizando eso, diálogo, la posibilidad de que Maduro salga el próximo año, hay elecciones, él es el candidato a la reelección y la oposición se barajea, juega a ver si hay varios candidatos para medirse en una elección, en un proceso electoral donde el control lo tiene totalmente el gobierno. Volvemos. Seguimos, amigos, con más de Venezuela en Crisis, recordándoles que estamos siendo transmitidos por Radio Martí. Marjorie González, quiero preguntarte ahora en este segmento, el diálogo para ti, ¿qué significa, qué se entiende con esta posibilidad de darle oxígeno a un régimen que lo que está buscando es perpetuarse en el poder? Bueno, para mí el diálogo básicamente es una burla, no solamente del régimen de Venezuela, sino también de la oposición. Es decir, el próximo 15 de diciembre tienen la próxima reunión en República Dominicana y los puntos básicos que han estado exigiendo en ese diálogo no se han cumplido. De hecho, hoy salió Diosdado Cabello diciendo que no se va a abrir el canal humanitario. Entonces me parece Bueno, pero hay gente como Juan Manuel Sucre que sí está de acuerdo en seguir dialogando. Es que uno no puede desestimar a priori una salida, una negociación que conduzca a una salida. Hay posibilidades de que se dé algo allí. Lo peor es no ir, porque al no ir ya estamos perdidos de entrada. Podemos perder, sin duda. Pero fíjate, o nos entendemos o nos matamos. Esa es la realidad que estamos asumiendo. Nosotros tenemos que entender que vamos a pedir allí cosas concretas. Estamos viendo que se abra un canal humanitario. Eso es necesario. Lo decíamos aquí, Rodríguez hablaba, 300.000 niños pueden morir el año que viene. No, pero es distinto cómo lo ve la resistencia, cómo lo ve la ellos no lo ven, el gobierno no lo acepta porque dice que es una injerencia o que es una invasión. Y el gobierno no ha mandado ayuda a Dominica, a Haití, a otros países, y eso no es injerencia. Entonces, claro, si no lo dan, queda de manos de ellos. Están acorralados internacionalmente. Los cancilleres del Grupo de Lima, el de Chile, el de México, son ganantes en ese acuerdo por las condiciones electorales. Hay que tener cuidado con ese discurso. Cuando la Mesa de la Unidad ve que la resistencia está teniendo bastante impulso en su mensaje, está siendo bastante enfática en el mensaje, y utilizan nuestros códigos, nuestros mensajes para banalizarlo. Esto de la injerencia humanitaria, la MUG lo aprovecha para sus fines. Va al diálogo, al fin y al cabo obtiene sus elecciones y detona toda la estrategia de la resistencia. Si les duele tanto el tema de las sanciones internacionales y ahora que están aliados la Unión Europea y Estados Unidos, ¿por qué no se siguen esa ruta de la presión internacional? ¿Por qué se van a unas elecciones donde ellos manejan todas las reglas del juego? 2 millones de electores no van a participar porque no es seguir haciendo el papel de tonto. Le pregunto a Marilena Lavó. Marilena. Yo creo que hay principios elementales del ser humano y de la vida en sociedad que no pueden tomarse como banderas políticas. Si coincidimos todos en el canal humanitario, pues bienvenido sea. Ahora bien, no puede darse un avance producto de un diálogo donde tú vas a conversar con una gente que tiene el arma en la mano y no la baja. Punto y se acabó. Usted no se sienta a negociar con el verdugo y estando el verdugo armado. Y eso es lo que está ocurriendo. Parece inentendible, por lo menos, Juan Manuel, disculpa que insista contigo, porque yo estoy de acuerdo con eso. Yo no me sentaría en una mesa donde me están apuntando, donde sé que me van a disparar, y además tienen 2 armas por debajo de la mesa, y te están disparando a los pies. Ahora te pregunto... Esperemos. Al 15 de diciembre ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Como los cubanos el 15 de diciembre se van a presentar allí, apoyados por todos los garantes, las condiciones. No se dan, no se dieron. ¿Qué se está pidiendo? Exclusivamente también el tema electoral. No vamos a ir, Marjorie, a unas elecciones sin condiciones. No vamos a ir a San Matadero. Pero se han ido, van el domingo 10 de diciembre. Porque una cosa es la presidencial, y otra cosa es la municipal. Allí ha habido diferencias. Que se le dé a Venezuela una explicación de la sangre que quedó en la calle a mitad de este año y no pasó. Yo exijo, porque aquí estamos discutiendo elecciones, no el candidato.
Pero ¿Qué ¿quién es el pasó culpable con la de eso, María Elena? sala? ¿Quién es el Bueno, culpable? ¿quién La es el MUD no puede, o sea, culpable? nosotros no podemos convertirnos aquí en la oposición de la oposición. Yo quiero que entendamos No. que divididos Pero no ya va, logramos ya va. nada, Pero es que Alejandro. bueno Se que Divididos pondró no sangre logramos de nada. gente inocente. Nosotros tenemos críticas Ya va. contra la oposición, sí las hay, sin Mira, duda alguna. la gente Pero sale a aquí la nos calle a hacemos perder, falta todos. a pedir la salida del régimen, no a decirle a la oposición, siéntense a negociar, Mira. denle oxígeno al régimen. Entonces la gente se siente defraudada. Rafael, ¿le vas a decir algo? No, lo primero, lo que quiero decir es lo siguiente. Desde mi punto de vista, yo reconozco como líderes a estos muchachos que están acá. Yo también. Porque gracias a De verdad, ellos, los aplaudo. gracias a ellos, Yo también, es un trabajo valioso. gracias a ellos es que se ha revivido esa esperanza de que hay un futuro en Venezuela. Pero siguen Nosotros- líderes y politólogos y analistas como Juan Manuel Totalmente, Sucre, no pero- estoy atacando y me disculpan, Pero no, estoy estamos pensando que tenemos que sentarnos, hablar, volver a Pero es que hablar. está bien que defiendan y esa estamos dando postura. tiempo y Fíjate, ganancia. Roderick, ¿qué está pasando con el carnet de la patria? Están manipulando con el carnet de la patria para que la gente asuma su limosna y se doblegue ante el régimen. Entonces, ¿por qué esperaríamos a que un líder convoque una protesta frente a esa manipulación? No se ¿Por qué el trata de pueblo eso. no se revela? Se trata Es de una ser explosión coherente. social Se trata- inminente. Se trata de Aquí ser viene. coherente. A mí me parece que la MUD tiene que defender sus posturas. ¿Sabes por qué, Alejandro? Porque al fin la gente puede tener un contraste de lo que se tiene que seguir y lo que no sirve, ¿sí? Entonces, en la medida en que la gente vea que esos mecanismos, esos políticos, no están generando resultados importantes para cambiar nuestras vidas, entonces sabemos que por ahí no es la ruta y tenemos que seguir la ruta de la resistencia, que tiene que ver con desconocer toda esa gente que son criminales. De un que lado y de asesinar, otro. ¿no? Claro, cómo se traduce porque el eso, país Roderick? necesita nuevos Anarquía, políticos. 350, El ¿cómo país se traduce? necesita gente decente y coherente con sus principios, que no los venda al primer postor, sino que diga, yo estoy aquí representando a la gente que se nos está muriendo de hambre y de falta de medicina y queremos que esto se acabe. No con diálogo y con elecciones, porque eso ocurre en democracia. Estamos en una dictadura esclavizante y asesina que nos quiere acabar y se quiere quedar además en el poder. Entonces tenemos que tratarlos como lo que son, como unos verdaderos enemigos de nuestra población. Y verdad, yo creo que tiene que seguir defendiendo su postura para que la gente diga, eso es lo que no nos va a llevar Vamos al futuro. a oír, En Mariana, después. Venezuela, hoy en día, lo único que hay son víctimas y victimarios. Punto y se acabó. No partidos, no detalles, no carnet de la patria. O sea, el Claro. que mata y el que muere. Esa es la batalla que estamos dando en Venezuela. Vamos a revisar este reportaje donde hablamos de las críticas que se le hace a este mencionado diálogo en Venezuela, que tiene una nueva cita el próximo 15 de diciembre. De este diálogo. Muchos lo sospechaban y fue la gran crítica que se le hizo al tercer diálogo que sostuvo el gobierno venezolano y algunos líderes opositores. Una cosa es el diálogo como concepto y otra cosa es cómo se hace el diálogo. Nosotros estamos de acuerdo con la figura del diálogo, porque dialogando se entiende la gente y se resuelven los problemas. Hay ejemplos a lo largo de la historia de la humanidad. Pero una cosa es dialogar y otra cosa es el monólogo, porque quien ha venido sacando provecho de esta parodia de diálogo es el gobierno. Se logró poco, quizás únicamente fijar una nueva cita para el 15 de diciembre, a pesar de que la comitiva de la Unidad Democrática se esforzó en describir el derrumbe que sufre Venezuela como pocas veces antes, mientras que los delegados gubernamentales repitieron las mismas teorías sobre conspiraciones internacionales. Una de las grandes críticas de las que fueron objeto los opositores que acudieron a la cita en Dominicana fue el de velar solo el gran interés de alcanzar condiciones favorables para las elecciones generales del venidero año. Nosotros no hemos venido a negociar y a construir el futuro en nombre de los venezolanos. Lo que hemos venido es a lograr las condiciones para que en los próximos meses cada venezolano pueda elegir a través del voto el futuro, el cambio, la dirección, el camino que le quiera dar a nuestro país que hoy vive una profunda crisis. Bien, estamos discutiendo oyendo el reportaje, pero quiero preguntarle a Roderick, porque lo que quiere la dirigencia, esta dirigencia opositora, es elecciones. Pero Claro. elecciones, el Consejo Nacional Electoral, los rectores, los 5. Hay 4 que son oficialistas y el quinto, que es opositor, entre comillas, también es oficialista. No, pero además- El Tribunal Supremo de Justicia es controlado por el oficialismo, todo es controlado por el oficialismo, no sé cómo vamos a unas elecciones libres y Pero es transparentes. que además es una falta de respeto a la población. Ellos creen que la gente es boba. Se le están diciendo, no vamos a votar a las elecciones municipales, después que nosotros dijimos que en las regionales no íbamos a votar porque Totalmente, precisamente no hay incoherencia. condiciones. Totalmente. Entonces está diciendo, no, pero para las presidenciales sí. Totalmente. ¿Pero qué es eso? ¿Se creen que los venezolanos decentes y que sí lo trabajadores creen. son así de tontos? No. Entonces, por eso nosotros creemos que tanto el chavismo como esa clase dirigente opositora han perdido toda la credibilidad y la confianza de la población. Breve Y la para gente ir a la pausa, quiere Juan. Yo le algo agregaría que no solamente, el tema no fue ir a las elecciones lo que dividió y quebró la oposición. El tema fue haberse juramentado en esa írrita e ilegal Asamblea Nacional Constituyente. Porque el mundo democrático en su totalidad
Venezuela no la reconoce. Y van a salir 4 gobernadores a reconocerlo, sin dignidad, a arrodillarse ante la constituyente, buscando pues sus espacios, entre comillas, que son de ellos y más nadie, porque al final le van a montar gobernadores paralelos. El tema es que ahí se quebró la moral opositora. Nosotros no podemos caer en la consigna de que dictadura no sale con elecciones. Sí pueden salir. Es la verdad. Y en el mundo ha habido... Vamos a hablar de eso al regreso. Sí, Vamos a hacer una ejemplos pausa. de negociación Hacemos una pausa y regresamos con eso. exitosa. A analizar si realmente las dictaduras salen con votos. Porque van a hablar de Chile, que fue un ejemplo, pero lo analizamos de regreso. Exacto. Vamos a hablarlo al regreso de la pausa. Estamos en Venezuela en crisis. Seguimos, amigos, con más de Venezuela en crisis, mi panel, acompañado de Marjorie González, periodista, Juan Manuel Sucre, coordinador y consultor político, María Elena Labot, escritora y periodista, también Rafael Pineiro, quien es licenciado en Administración Pública, y los jóvenes del Movimiento Libertario y de Resistencia Venezuela, Eduardo Vitar y Roderick Navarro. Habíamos dejado una pregunta antes de hacer la pausa. ¿Dictaduras salen con votos? Estamos claros, Estados Unidos, la Comunidad Europea, Canadá, el mundo entero ha visualizado la dictadura, la falta de democracia que hay en Venezuela. Pero entonces, ir a votar, seguir votando, ¿hasta cuándo? No, yo no creo, realmente pero no él sí, creo. Juan Manuel sí, hay muchos venezolanos como Juan Estamos Manuel. hablando justamente de si la salida no es esa, sino la desobediencia civil, cómo unos chamos se enfrentan con sus escudos de cartón a unos delincuentes que están armados, que no hay ningún tipo de observación internacional, que no se defienden los derechos humanos. O sea, ¿qué ha pasado con ese informe de Almagro que refleja tantas violaciones y tantos crímenes? ¿Qué ha pasado, María Elena? Que no hemos entendido que la situación de Venezuela es inédita, que no hemos entendido que aquí no hay fórmulas que se puedan, como la justicia en Estados Unidos, aquí no hay jurisprudencia, que no hemos entendido que lo de Venezuela es una narcodictadura, que no hemos entendido que somos el patio trasero de unos hombres que tienen 50 y 60 años tiranizando a la gente en Cuba, que no hemos entendido que estamos secuestrados por intereses perversos de Cuba al servicio de toda esta ola trasnochada. Mari, pero ¿qué pasó con esos votos del 16J? Bueno, eso es lo ¿Por que yo qué me la pregunto. oposición no hizo valer el Eso- deseo del pueblo esa es la que se pregunta manifestó alrededor del mundo? ¿Qué pasó con Fíjate, la le voy a responder esa pregunta. defraudada? Hay que romper con la retórica de la indignidad y de la incoherencia. Y eso es lo que nosotros predicamos en la resistencia. Nosotros tenemos un mecanismo que es la desobediencia civil y hay que aplicarla de cabo a rabo. No es a medias tintas. O sea, nosotros lo decimos bien claro. No es un día a conveniencia, digo, voy a la calle y otro día digo, bueno, vamos ahora a dialogar para ir a unas elecciones. Eso no es la resistencia. Por eso es que hay que tener cuidado con estos actores. Ahora, ¿cómo lo logramos nosotros los venezolanos? ¿Cómo logramos la resistencia y cómo logramos que la verdadera oposición, que es la oposición ciudadana, no la de los actores que tienen unas conveniencias y unas Es que ya cuotas no hay que cuidar? oposición, hay Exacto. democracia Yo o estuve, dictadura. yo estuve en las marchas. Nosotros lo que tenemos que hacer, tanto en Venezuela como lo estamos logrando afuera, que es como la comunidad internacional lo ha visto, es que hay una verdadera oposición y una ficticia oposición, es que nosotros logremos superar a la clase política actual, superarlo tanto en lo mediático como en la conducción de calle y en el tema financiero. ¿Cómo Eso es nosotros fácil, logramos? parte lo han hecho. No es fácil, no es fácil, pero hay que hacerlo, porque fíjate, la gente es lo que sus políticos son. Y si sus políticos son mediocres, si sus políticos someten constantemente a la frustración, vamos a tener a la población No, totalmente yo no frustrada. No, pero es que el liderazgo de la Yo no soy mediocre. No. Yo no soy mediocre, yo soy clarita. No, está ya bien, va, no. y el liderazgo de la gente Estamos supera hablando ya de el la liderazgo gente. político. La gente sigue delegando en actores políticos mediocres la acción. Y lo que siempre dice la población es, o cualquier actor, es que la MUC no hace, es que el político no hace. No, vamos a hacer nosotros. Yo estuve Vamos a en convertirnos en actores directos de este proceso que estamos viviendo, que es un proceso de convulsión bastante peligroso y que si no lo controlamos, realmente va a terminar de forma peor a la que Estuve, hemos Alejandro, en las tenido hasta marchas en Venezuela, y si algo decía la gente, y lo viví, estaba allá, en la guerra en el asfalto, es que la gente, la calle, había superado a los partidos políticos. Claro, ¿Es o no es? claro, es así. Entonces, después se le abroga a los partidos que fueron los que enfriaron la calle. Es una contradicción, Porque es una controlan- incoherencia. porque controlan lo mediático. si la calle No, no es superó una a los contradicción, partidos, es una la gente no se realidad. enteró no de puede la decir que fueron los constituyente. partidos los que enfriaron la calle. Es una realidad. Es la verdad, es una porque incoherencia. la Ahora, gente el no tema se es entrega a la que la gente que salía a solamente marchar aprovechó la todos los convocatoria días. de calle de la MUC, pero la gente se mantenía en la calle. Pero se mantenía, Claro. pero eran los mismos. ¿Y por qué la Yo no enfriaron? veía diferencia en Caracas. Por dos cosas. Eran los mismos que estaban Por dos marchando todos cosas los se días. enfriaron las Acusaron calles. a La primera jóvenes. de ellas, y esto es bastante coherente, José Manuel, porque fueron los políticos que se entregaron a la constituyente, no fue la gente. ¿Y quiénes tienen el rol político? 30 millones de personas.
o quienes se dicen ser los representantes ¿Y por qué tú políticos. dices que se entregaron a la constituyente? Al contrario, Porque no era la primera hicieron pregunta respetar el 16 de los julio. La gente fue Se coherente, votó y es en que coherente. no era legal Bueno, porque pero no se ¿quién había fue, José aprobado la Manuel? Lo que tú consulta. estás defendiendo fueron los que ¿Ves? se fueron a juramentar la constituyente, no fue el pueblo No lo estoy venezolano. defendiendo, eso fue el quiebre de la posición, al Bueno, contrario, listo. lo estoy condenando. Los que se Entonces- juramentaron la constituyente quebraron la posición Bueno, y listo. quebraron la moral Bueno, pero del eso mismo pueblo no son la opositor. MUD, pues, que son extraterrestres. No, son la bueno, MUD. bueno, está bien, pero no puedes generalizar. Entonces, Ojo. en primer lugar, te decía que eran dos cosas. En primer lugar, fue la MUD, la que se entregó a la segundo? constituyente y la gente dejó de seguirla. Y en segundo lugar, es que nosotros teníamos que prepararnos mejor políticamente para hacer eso que está diciendo Eduardo Villar. Entonces, si esos políticos no pueden asumir políticamente la causa, tenemos que hacerlo nosotros y tenemos que prepararnos. Tenemos que ser superiores en las comunicaciones, tenemos que buscar los recursos que no hay en Venezuela para mantener una protesta tan grande como esa y generar un plan que genere credibilidad para la comunidad. Vamos a hacer una pausa mira, y te- rapidito. nos lleve rápido porque al tenemos que... objetivo. Ajá. Hay que dejar de crear héroes dentro de la misma población. Nosotros, hablando de la política, de los políticos venezolanos, tienen que enfocarse en prestarle la ayuda a todos estos grupos de resistencia que son los que realmente están dando la cara y los que representan el futuro en el país. Vamos a hablar al regreso, en los 2 últimos minutos, en conclusiones, cómo prepararnos para la salida del país y las funciones que debemos asumir cada uno de nosotros, como periodistas, como escritores, como políticos y como resistencia. No se aparten, volvemos enseguida con más de Venezuela en Crisis. Parte final de Venezuela en Crisis. Quiero comenzar con las conclusiones de cómo salir del país que tenemos ahora, no salir del país, como pareció quedar mi idea. Marjorie, ¿cómo hacemos? ¿Qué debemos hacer para estar preparados y nuestras funciones sean las necesarias para ese objetivo? Yo pienso que no podemos quedarnos con lo que está haciendo la dirigencia de la MUD. Hay muy poca unidad, muy poca coherencia, lo decía Chugo Torrealba, el ego ha afectado grandemente a la oposición venezolana y continuar con la presión internacional. Juan Manuel. Mira, Alejandro, todas las vías son necesarias y no son excluyentes, son complementarias. Las elecciones, la presión internacional, la calle, la insurrección, la rebelión, como se llame, todas suman frente a una narcodictadura, frente a una banda criminal. Entonces, lo que peor que podemos hacer es estar divididos. Tenemos que unirnos. María Elena Lavoz. Yo hice un posgrado en ciencia política, hice análisis político muchos años, pero no soy analista política, soy periodista y yo, mi aporte, lo hago desde mis zapatos de periodista. Ya está bueno de decir que Venezuela está en crisis. Venezuela no está en crisis. En Venezuela lo que hay es un conflicto. Venezuela está en conflicto, donde hay víctimas y victimarios, y esto es un tema humanitario que hay que poner en la mesa. Y resolver, Rafael Peña. Indiscutiblemente divididos no llegamos a ningún lado. Ahora, sí creo en que es necesario una intervención humanitaria, donde incluso es por eso la importancia de las elecciones en Colombia el año que viene, porque no podemos dejar que caigan en manos de los narcotraficantes que también controlan Colombia, pero sí es necesario una intervención totalmente. Eduardo Villar, brevemente, porque Rafael Fíjate, se comió mucho tiempo. Nosotros estamos pensando el mañana porque las próximas generaciones van a mirar el pasado. Y nosotros, la responsabilidad de nosotros es salvar el presente para que las próximas generaciones tengan ese futuro que merecen. Y Roderick Navarro. Yo creo dos cosas. La primera es que tenemos que ser muy coherentes y la gente necesita coherencia en una nueva clase política. Yo creo que no todo el mundo hace falta. Hay que quitar del camino a quienes han colaborado con el régimen y unirnos los venezolanos. Totalmente. No la unión de los cogollitos de los partidos, es la unión de la gente decente la que va a sacar a estos tipos del poder. Y en segundo lugar, apoyar a los venezolanos que están afuera dándolo todo para representar políticamente a nuestra comunidad, pero también a que cada quien cumpla su rol para que toda la resistencia sea una gran causa venezolana. Hablo más Gracias. que tú, Rafael. ¿Ves? Gracias. Me despido, de verdad le doy las gracias, ha sido un análisis estupendo de lo que es la situación actual en Venezuela. Gracias a ustedes por estar con nosotros en este análisis de Venezuela en Cuba. Espero que los cubanos dentro de la isla sepan la realidad de lo que ocurre en Venezuela. Hasta pronto.